Bueno, ¿Qué hiciste eso? Que no se ve. Porque no se ve. Ella no puede ver. a ver, ¿ven bien la pantalla? Sí, Ya. Sí, doctora. Bueno, entonces empezamos. El tema de hoy es composición química de la vida. Entonces vamos a ver qué tipo de compuestos, qué tipo de elementos forman parte, se encuentran integrando un ser vivo para que este ser vivo pueda pues realizar sus funciones y pueda sobrevivir y además también pueda dejar descendencia. El estudio de la composición química de los seres vivos ha sido pues uno de los retos más importantes de la biología. ¿Por qué? Porque se ha tenido que identificar primero a estos elementos que van a formar parte de la composición de los seres vivos y se ha tenido luego que hacer una descripción de todos los complejos mecanismos químicos y físicos, ¿no?, que se realizan dentro del ser humano para que pueda sustentar su vida, es decir, para que pueda cumplir todo su ciclo biológico para el cual está programado. Entonces, la composición química de los seres vivos ha sido estudiada de tal manera que se ha logrado clasificar a los elementos que forman al ser vivo en dos grupos. Por un lado, los bioelementos, que son los elementos más sencillos y que corresponden pues a los elementos químicos que forman la materia viva. Y por otro lado, las biomoléculas, que son ya compuestos más complejos y forman parte de lo que nosotros podemos llamar moléculas que componen a los seres vivos. ¿Qué son los bioelementos? Estos son llamados también elementos biogenéticos. Son pues elementos químicos que van a estar presentes en toda la organización de un ser vivo. Entonces, vemos que la materia viva está constituida por unos 70 elementos. Entonces, prácticamente la totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra. Nosotros hemos estudiado en colegio, en química, en ciencias naturales, ¿no?, los elementos químicos, los que conforman la tabla periódica. Entonces, la mayor parte de estos elementos que conforman la tabla periódica vamos a encontrarlos formando parte de un ser vivo. Entonces, excepto los gases nobles, donde podemos considerar los gases nobles monoatómicos, los gases inodoros y los gases incoloros. Ahora, el otro grupo, que son las biomoléculas, son moléculas que constituyen a los seres vivos. Entonces, también nosotros ya tenemos idea de cómo se forman las moléculas, ¿no? Entonces, las moléculas pues se van formando por uniones de los elementos químicos entre ellos mismos o entre ellos y otros diferentes a ellos, ¿no? Entonces, en los seres vivos, los 6 elementos químicos más abundantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿no? Entonces, todos estos elementos químicos, que nosotros ahora los vamos a llamar bioelementos, representan el 99% de la masa
de la mayoría de nuestras células. Y con estos elementos sencillos, ¿no?, se unen, se enlazan entre ellos y crean todo tipo de sustancias o biomoléculas, dentro de las cuales podemos mencionar a las proteínas, que cumplen una función muy importante en nuestro organismo, los aminoácidos, ¿no?, que van a formar precisamente proteínas, neurotransmisores, hormonas y todo tipo pues de biomolécula que dentro de nuestro organismo tiene que estar presente para intervenir en reacciones químicas, reacciones bioquímicas, para dar cumplimiento pues al metabolismo de nuestras células y de esta forma poder cumplir las funciones vitales de todo ser vivo. Aquí tenemos un mapa conceptual en el que nosotros nos vamos a ubicar bien en todo lo que es la composición química de la vida o de un ser vivo. Entonces, toda materia viva está formada por, en primer lugar, bioelementos, que como hemos dicho son los componentes químicos más sencillos, más simples que tiene el ser vivo. Ahora, estos bioelementos se han clasificado por su abundancia, es decir, por la cantidad o la proporción en el que se encuentran dentro de nuestro organismo, en dos grandes grupos, a los cuales se ha añadido un tercer grupo, ¿ya? Entonces, los dos primeros grupos, los dos grandes grupos, son los llamados bioelementos primarios y el otro grupo, los bioelementos secundarios. Y el tercer grupo, que se encuentra en una proporción muy pequeña comparado con estos otros dos, son los oligoelementos. Estos dos grupos que son más abundantes establecen, ¿no?, la formación de biomoléculas. Entonces, estos que son primarios van a establecer enlaces químicos formando biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser de dos tipos: inorgánicas u orgánicas. Entonces, podemos mencionar dentro de las más importantes inorgánicas el agua en primer término, que es un elemento que se encuentra en una proporción bastante considerable, formando parte de nuestra composición orgánica. Y luego las sales minerales. En el grupo de las biomoléculas orgánicas podemos mencionar estos cuatro grupos básicos y elementales para la vida. Los glúcidos, a los cuales también nosotros los llamamos carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares, ¿no? Las proteínas, que habíamos dicho, son el resultado de la unión de los aminoácidos. Los lípidos, que forman parte o están constituyendo los tejidos grasos. Y los nucleótidos, estos son muy importantes porque los vamos a encontrar a nivel de nuestras células, en el núcleo de la célula y también en el citoplasma, formando precisamente a las proteínas. Entonces, tanto las biomoléculas inorgánicas como las moléculas orgánicas se encuentran formando parte de una estructura o de un organismo vivo, ¿no? Y dentro de este organismo vivo cumplen funciones muy importantes, funciones estructurales, porque son los que van a darle forma a ese ser vivo, ¿no? Van a darle forma, van a darle volumen al ser vivo, ¿no?
van a cumplir funciones energéticas porque tiene que cumplir funciones vitales ese ser vivo y en muchas de ellas, ¿no?, se necesita de una fuente de energía. Y también cumplen funciones dinámicas porque al estar formando la estructura, al dar forma al ser humano, ¿no?, o al ser vivo, es decir, a todos los seres vivos, vamos a encontrar que van a cumplir pues las funciones, por ejemplo, de movilizarse, de la locomoción, ¿no? Entonces, porque los seres vivos, la mayoría de ellos no están estáticos, sino que viven, ¿no?, transportándose de un lado al otro. O también tienen, ¿no?, aquí dentro de la dinámica podemos considerar la función que tienen los seres vivos de desarrollarse y de crecer. Entonces, según su intervención en la constitución de las biomoléculas y según su abundancia, los bioelementos los hemos clasificado en tres. Esto lo hemos visto en el mapa conceptual, ¿no? Habíamos hablado de los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos, ¿no? Entonces, los bioelementos también son llamados, o sea, los que son primarios, ¿no?, bioelementos primarios son llamados también biogenésicos. ¿Por qué biogenésicos? Porque estos son los que han dado origen a la vida, ¿ya?, y dentro de los cuales tenemos de manera muy importante y esencial al carbono, porque este carbono lo vamos a encontrar constituyendo todas las moléculas orgánicas. Entonces, el carbono es el que participa, es como que formara el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Si no hay carbono, no se van a poder formar ninguna de las moléculas orgánicas. Luego tenemos el hidrógeno, que lo encontramos básicamente en el agua, ¿no?, formando agua. El oxígeno, que es un elemento muy importante para los seres vivos, ¿no?, y es el elemento más abundante dentro de los seres vivos. La mayoría de los seres vivos somos anaeróbicos. Eso quiere decir que tenemos que absorber oxígeno para que este oxígeno ingrese a nuestro organismo y dentro de nuestro organismo cumpla funciones muy importantes como es el de la respiración. Nitrógeno también es un componente importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que una de las biomoléculas importantes en nuestro organismo son las proteínas. Y si no tenemos el nitrógeno, no se van a poder formar los aminoácidos. Y los aminoácidos, enlazándose uno a otro, van a formar las proteínas. Algunas funciones más que cumplen cada uno de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? El carbono, como les decía, tiene la capacidad de formar pues largas cadenas, como observamos acá, uniéndose carbono a carbono, de tal manera que puede llegar a formar macromoléculas. Entonces, por lo tanto, como les decía, la vida está constituida por carbono. Si no hay carbono, no hay vida. Y aquí vemos un dato muy importante, ¿no? Vemos que el carbono se encuentra unido en mayor proporción al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno también, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua, es indispensable para la vida.
porque también va a formar parte de los esqueletos de carbono, dando forma a las moléculas orgánicas. El oxígeno, ya habíamos dicho, es un elemento importante. Recordamos que es un elemento electronegativo que va a permitir la obtención de la energía mediante la respiración aeróbica, ¿no? Y el nitrógeno, como hemos comentado, volvemos a recalcar, es formador de aminoácidos, ¿no? Entonces, principalmente como grupo amino, el nitrógeno está presente en las proteínas. ¿Por qué? Porque forma parte de los aminoácidos. También es importante el nitrógeno porque se halla pues en las bases nitrogenadas que van a formar las cadenas de ácidos nucleicos, ¿no? ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? Recordamos que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Ahora, los bioelementos secundarios. ¿Qué elementos son considerados como bioelementos secundarios dentro de un organismo vivo? Estos, en su totalidad, comprenden alrededor del 4% del protoplasma o del citoplasma de nuestras células, pero participan también en funciones celulares muy importantes, a pesar que no se encuentran en la misma proporción que los primarios. Estos son importantes porque intervienen en funciones celulares, intervienen como conductores de los impulsos nerviosos, participan en la contracción muscular, están presentes para que pueda producirse el movimiento celular y la regulación del funcionamiento enzimático, ¿no? Entonces, vean ustedes pues que a pesar de que solo están en una proporción del 4%, son muy importantes también para que se cumplan funciones vitales e importantes en los seres vivos. Estos elementos secundarios podemos tener o son, ¿no?, el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Los bioelementos secundarios, ¿no?, que hemos mencionado, se los puede clasificar en dos grupos, unos llamados indispensables y otros llamados variables. Por favor, regulen sus micrófonos, pueden apagar sus micrófonos para que no tengamos interferencia. Bueno, entonces decíamos que los bioelementos secundarios se pueden dividir en dos grupos. Un grupo donde vamos a encontrar a los indispensables y otro a los variables. Los bioelementos secundarios, llamados indispensables o considerados indispensables, están presentes en todos los seres vivos y los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Pero además podemos considerar también al cloro, al hierro y al yodo. ¿Por qué son indispensables estos bioelementos? Porque intervienen en la síntesis y en la degradación del ATP. Cuando hablamos de síntesis, tenemos que entender como formación. Entonces, interviene en la formación y en la degradación del ATP.
Entonces, interviene en la producción del ATP, pero también interviene en la destrucción, digamos así, del ATP, porque de una vez que la célula utiliza el ATP, este ATP tiene que ser degradado. También interviene en la replicación del ADN. Cuando una célula replica su ADN, las células que forman cualquier ser vivo replican su ADN cuando van a entrar en proceso de división celular. Entonces, las células cumplen una función de reproducción. Para reproducirse, se dividen, ¿no? Entonces, hacen su división celular para poder dejar otras células que las reemplacen cuando ya ellas han cumplido su ciclo vital. Si no hay esta división celular, entonces la célula moriría, ya no habría quien la sustituya y las funciones dejarían de realizarse, ¿no? Entonces esto sería, pues, básicamente que el ser vivo muere, ¿no? Entonces, para que se pueda dividir las células, es importante la replicación del ADN. Y para ello se necesita de estos elementos o bioelementos secundarios considerados indispensables. Estos bioelementos secundarios, el grupo de los variables, se los considera variables porque están presentes en algunos seres vivos, no en todos, no son constantes. Y dentro de estos podemos mencionar el boro, el cobre, el bromo, el flúor, el magnesio y el silicio. Habíamos mencionado que aparte de los bioelementos primarios y secundarios, existía otro grupo, ¿no?, de bioelementos, a los cuales se los conoce como oligoelementos. Estos oligoelementos habíamos mencionado que se encuentran en pequeñísimas cantidades, ¿no? Entonces son microconstituyentes o también llamados elementos vestigiales. ¿Qué significa vestigial? Significa que apenas existen, ¿ya? Y que aparecen en la materia viva, pues, en una proporción inferior al 0,1%. O sea, ni siquiera llegan al 1%, ¿no? O sea, son pequeñísimas cantidades. Pero a pesar de estar en pequeñísimas cantidades, son esenciales para la vida. Y podemos mencionar al hierro, al manganeso, al cobre, al zinc, al flúor, al yodo, al boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, molibdeno, estaño. Son numerosos, ¿no? Pero en total, todos ellos no llegan ni al 1%, solamente son el 0,1%, ¿no? Entonces, aún participando en cantidades tan pequeñas, tan infinitesimales, no por ello son menos importantes, sino que más bien son de suma importancia, pues su carencia puede, pues, originar trastornos graves para el organismo, ¿no? Entonces, puede desencadenar patologías graves dentro, en el caso del hombre, ¿no?, enfermedades carenciales. Haciendo un resumen de los bioelementos y las proporciones, ¿no?, en las que se encuentran formando parte de un organismo vivo, tenemos, pues, este esquema, ¿no? Los primarios, los que están en mayor proporción,
son casi la totalidad, miren ustedes, ¿no? 96%. Los secundarios ya llegan casi al 4%. Y miren los oligoelementos, 0,1%. Entonces, esto es para tener una idea de la proporción en las que se encuentran cada uno de ellos. Pero en estas proporciones son las que los necesita el organismo para cumplir sus funciones. Si estas proporciones disminuyen, va a haber efectos severos, pues, ¿no?, en cada uno de los organismos vivos que pueden desencadenar su muerte. Bueno, esto es para hacer un resumen. Ahora vamos al otro grupo de las biomoléculas, ¿no? Porque hemos terminado de ver lo que son los bioelementos, solo los bioelementos. Ahora, las biomoléculas se pueden dividir según su naturaleza química en dos grandes grupos: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. En el primer grupo, en las inorgánicas, son moléculas que poseen tanto los seres vivos como también los seres inertes. Son imprescindibles para la vida. Tenemos como representante de estas células, de estos biocompuestos inorgánicos o biomoléculas, al agua. El agua, pues, es una biomolécula que, en el caso del ser humano, por ejemplo, se encuentra en la mayor proporción en relación a sus demás componentes. Entonces, la molécula del agua es la biomolécula más abundante dentro de los seres vivos. También vamos a tener como una biomolécula inorgánica a los gases, dentro de los cuales encontramos al oxígeno. Entonces, el oxígeno es una biomolécula porque siempre va a estar como O, que es su símbolo, ¿no?, y con un subíndice 2, ¿no? O sea, nunca vamos a encontrar un átomo de oxígeno solo, sino que siempre va a estar en forma molecular. Y luego las sales inorgánicas, que vienen a ser aniones, como el fosfato, como el bicarbonato, y como cationes, ¿no?, tenemos al amonio. Aquí tenemos aniones y aquí tenemos cationes. Aniones son, pues, los que tienen la valencia negativa y los cationes que tienen su valencia positiva. Estas biomoléculas orgánicas son sintetizadas por los seres vivos y tienen, pues, en su estructura como base al carbono. Entonces, todas ellas, ¿no?, van a utilizar al elemento carbono para poder integrarse y formar una molécula. Entonces, están constituidas principalmente, pues, del carbono, del hidrógeno que habíamos mencionado, que también se encuentra siempre participando al lado del carbono, y el oxígeno. Pero además también podemos encontrar, formando parte de moléculas orgánicas, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Además de estos, también a veces se incorporan otros elementos, pero en menor proporción. Ahora, las biomoléculas que vamos a encontrar en los organismos vivos se pueden agrupar en 5 grandes grupos que ya los habíamos mencionado también en el mapa conceptual. Y vamos a ir desarrollando algunas características, rescatando las más importantes en cada una de ellas. Vamos a empezar por los glúcidos. Habíamos dicho que los glúcidos son llamados también carbohidratos, son llamados también hidratos de carbono,
son llamados también azúcares, ¿no? Entonces, estos son fuente de energía primaria utilizada por los seres vivos para dar cumplimiento a sus funciones vitales. Uno de los carbohidratos más importantes es la glucosa. Esta se encuentra pues formando parte del inicio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antiguas, ¿no?, que viene a ser la glucólisis. Entonces, esta ruta metabólica o este proceso metabólico llamado glucólisis es usado en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias, ¿no? O sea, desde que aparecieron las bacterias, como hemos visto en el tema de los reinos, ¿no?, hasta los vertebrados. Entonces, este proceso de la glucólisis tiene que producirse sí o sí dentro de los seres vivos para que puedan realizar su metabolismo. Y para ello es importante que se tenga como una materia prima a la glucosa. Ahora, muchos organismos, especialmente plantas, algunos vegetales como las algas también, almacenan, o sea, tienen reservorios de estos glúcidos en forma de glucógeno, ¿no? Y de ahí es donde pues después, ¿no?, cuando su organismo necesita, sacan de su reserva y lo transforman en glucosa. Ahora, aparte de estar presente estos glúcidos o carbohidratos en lo que es los procesos metabólicos, también los vamos a encontrar formando parte de estructuras esqueléticas, ¿no?, en algunos seres vivos, como en el caso de los vegetales que tienen pared celular. ¿Por qué? Porque esta pared celular tiene un componente importante que es la celulosa, ¿no? La celulosa es un azúcar, es un carbohidrato. En otros, por ejemplo, se tiene la presencia de la quitina, que va a formar parte, por ejemplo, de la cutícula de los artrópodos, ¿no? Entonces, estos glúcidos también cumplen una función estructural, porque van a darle forma, van a dar protección a algunos seres vivos. Generalmente, ¿dónde encontramos los carbohidratos? En el caso de nosotros, o sea, en el caso del hombre. Vamos a encontrarlos de manera general en frutas, en verduras, en los cereales, ¿no?, en los pasteles, en las galletas y también, aunque en menor proporción, en los embutidos, ¿no? Entonces, estas son nuestras fuentes de carbohidratos para que al ingerirlos nuestro organismo tenga glucosa para que pueda cumplir su metabolismo. Ampliando un poquito más lo que son los carbohidratos, habíamos dicho que son los compuestos orgánicos más abundantes y además son muy variados, ¿no? O sea, porque hay una clasificación bastante grande de ellos, ¿no? Porque tienen una clasificación de polisacáridos, disacáridos, monosacáridos, etcétera, ¿no? Y normalmente se los encuentra pues en las partes estructurales, como habíamos dicho, sobre todo en el caso de los vegetales, formando parte de la pared celular. Y también los vamos a encontrar en los tejidos animales, ¿no?, como glucosa o como glucógeno, ¿no? El glucógeno, por ejemplo, es un elemento importante que utiliza el tejido muscular para la contracción. Entonces, tiene que haber presencia de glucógeno en nuestros músculos para poder contraerse y producir el movimiento. También los carbohidratos sirven como fuente de energía, ya lo habíamos mencionado, para todas las actividades celulares vitales.
Son fuente abundante en la naturaleza, son económicos, ¿no? Y además pues siempre forman parte de nuestra dieta diaria, ¿no? Están integrados, ¿no? Como habíamos comentado al comienzo, carbono, hidrógeno y muchos de ellos tienen también oxígeno. Por eso es que se llaman carbohidratos, ¿no? Porque no existe un carbohidrato sin carbono ni hidrógeno. Tienen que estar estos dos elementos presentes en su constitución. Resumiendo entonces los carbohidratos, funciones que cumplen. Si me preguntan qué funciones cumplen los carbohidratos, yo puedo decir que son fuente de energía, puedo decir que pueden convertirse en un reservorio de energía y se encuentran formando parte de estructuras celulares. Otro grupo de biomoléculas orgánicas son los lípidos. Entonces, este grupo son un conjunto de moléculas compuestas principalmente también por carbono e hidrógeno y tienen presencia de oxígeno, pero además muchas de ellas también contienen fósforo, azufre y nitrógeno. Una característica diferencial a los demás grupos de moléculas orgánicas es que estos tienen la propiedad de ser hidrófobas. Esto significa que son insolubles en el agua, no se disuelven en agua, pero sí pueden disolverse en presencia de disolventes orgánicos como el formol, la benzina, el benceno, el cloroformo, el alcohol. Y entonces tenemos que los lípidos, nosotros a veces incorrectamente los llamamos grasas. Y en realidad, pues las grasas son solamente un tipo de lípidos. Ahora, estos lípidos cumplen funciones importantes también dentro del organismo vivo. En primer lugar, cumplen la función de reserva energética. Y para la reserva energética los vamos a tener como triglicéridos. También cumplen la función estructural. Y como estructural lo vamos a encontrar formando parte de la estructura de nuestras células. Básicamente, ¿de qué estructura estamos hablando? Estamos hablando de la membrana celular, porque dentro de la membrana celular encontramos a los fosfolípidos, ¿no? Que forman pues la membrana celular. Entonces, ya desde nuestras células encontramos moléculas de lípidos, ¿no? Formando parte de nuestras células, ¿no? Entonces, de tal manera que desde ahí empiezan a cumplir la función estructural. También cumplen función reguladora porque van a estar formando las sustancias llamadas hormonas. Entonces, las hormonas son sustancias pues, que se generan en el caso del ser humano, por ejemplo, en el sistema endocrino, ¿no? A cargo de las glándulas endocrinas. Entonces, todas las glándulas endocrinas que forman parte del sistema endocrino sintetizan hormonas. Y para poder sintetizar hormonas, necesitan la materia prima que son los lípidos. El tercer grupo de moléculas orgánicas o de biomoléculas son las proteínas. Ya habíamos comentado algo sobre ellas. Entonces, las proteínas, son biomoléculas que van a cumplir la mayor cantidad de funciones.
Prácticamente todos los procesos biológicos van a depender de la presencia de la proteína y no solamente de su presencia, sino de la actividad que tiene que realizar esa proteína. Las proteínas tienen también una clasificación, o sea, se dividen en varios grupos, ¿no? Y cumplen cada una de ellas funciones específicas. Entonces, dentro de las proteínas podemos encontrar a las enzimas, podemos encontrar a sustancias que son catalizadoras de reacciones metabólicas en las células. Tenemos también proteínas en las hormonas. Entonces, las hormonas ya hasta ahora podemos concluir que para hormonas necesitamos lípidos y necesitamos proteínas. Existen proteínas en nuestro organismo que cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que es sintetizada por el glóbulo rojo o por eritrocito, una célula sanguínea, ¿no? Y que su función más importante de la hemoglobina es la captación del oxígeno, ¿no? En la respiración, para la respiración celular, captándolo el oxígeno a nivel de los pulmones, llevándolo hasta las células de todos nuestros aparatos y sistemas para que ese oxígeno dentro de las células pues les sirva para cumplir su función metabólica, y después que ya la célula lo ha utilizado, la hemoglobina recoge al dióxido de carbono y lo regresa nuevamente a los pulmones para que sea eliminado. Entonces vean ustedes la importancia de la hemoglobina, que es una proteína, ¿no? Entonces, esta interviene pues en el transporte, ¿no?, del oxígeno. También los anticuerpos que son sintetizados por el sistema inmunológico, que son encargados de acciones de defensa contra infecciones o contra agentes extraños que ingresen a nuestro organismo, son también proteínas. Existen unos elementos importantes en las células, en nuestras células, llamados receptores celulares. Estos receptores celulares son una especie de sensores, ¿no?, que van a cumplir la función de recepcionar a los anticuerpos, van a cumplir la función de recepcionar a los fármacos cuando ingresa un medicamento al organismo, ¿no? Entonces también estos receptores, para que existan o para que haya presencia del número adecuado de receptores en cada una de nuestras células, ¿no?, tenemos nosotros que formar proteínas. La actina y la miosina son otras proteínas. Un momentito, por favor. Bueno, entonces la actina y la miosina también son proteínas que son responsables de la contracción muscular. El colágeno lo encontramos formando parte de los ligamentos, de los tendones, ¿no?, también que son componentes del sistema músculo-esquelético. Entonces, las proteínas son importantes, pues, biomoléculas que integran nuestro organismo y que, como ustedes ven, cumplen funciones básicas y elementales dentro de ello. El último grupo son los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces son también biomoléculas orgánicas y que están constituidas de los elementos que ya conocemos, ¿no?, carbono, oxígeno, hidrógeno, además nitrógeno y fósforo. Habíamos mencionado que tenemos dos ácidos nucleicos y que estos dos tipos son uno, el ácido ribonucleico, el ARN, y el otro es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, estos dos desempeñan
una función considerada vital e importante en la vida, y es el de contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y para el funcionamiento de nuestras células. En el caso del ADN, tiene la capacidad de replicarse y transmite las instrucciones a sus células hijas, las cuales pues van a heredar la información, ¿no? Y así vamos a tener que se va prolongando la vida de ese ser vivo. Entonces, importante recordar, pues, ¿no? ADN y ARN como ácidos nucleicos. Y como su nombre lo indica, tienen su origen en el núcleo de nuestras células. Aparte de lo que hemos mencionado del ADN, podemos ampliar algunas características y decimos que el ADN es una molécula compleja, es una de las más complejas que se conoce. Contiene la información necesaria para controlar todo el metabolismo de un ser vivo. Y el ADN, pues, es el lugar donde se tiene la información genética de un ser vivo. Entonces, si hemos dicho que es tal vez la molécula más compleja, veamos cómo es la estructura del ADN. Está constituida básicamente por dos cadenas. Una cadena al lado derecho de ustedes y una cadena al lado izquierdo. Entonces, cada una de estas cadenas tiene eslabones. Estos eslabones se llaman nucleótidos. Y estos nucleótidos están formados por tres unidades. Una molécula de azúcar, que aquí la vemos en morado, y esta molécula se llama desoxirribosa. Luego un grupo de fosfato, aquí lo tenemos, y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases nitrogenadas, que pueden ser, como decimos, de cuatro tipos: adenina, guanina, timina y citosina. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que este nucleótido tiene una timina. Este también tiene otra timina, pero este contiene una citosina. Este contiene una adenina y este tiene una guanina. En este lado de igual manera, ¿no? Entonces, cuando se une un nucleótido de un lado de la cadena con el otro nucleótido del otro lado de la cadena, forma puentes de hidrógeno. Es decir, que sus uniones, los enlaces que hay entre estos nucleótidos del lado derecho con el lado izquierdo, son puentes de nitrógeno. Entonces, esta secuencia, vean que aquí, por ejemplo, todos los azúcares son iguales. O sea, que hay desoxirribosa, etc. Y aquí lo mismo, el grupo fosfato se repite en todos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Qué es lo que cambia? Aquí cambia la base nitrogenada. Aquí hay timina, citosina, adenina, guanina. Aquí tenemos que esta timina se une a una adenina. De igual manera, la timina se une a una adenina. Entonces, siempre la timina se va a unir a la adenina. Y aquí tenemos a la citosina que se une a la guanina. Aquí está al revés, ¿no? La guanina unida a la citosina. Entonces, esta es la posibilidad que se dan siempre en las moléculas del ADN. Timina siempre unida a adenina y la citosina siempre unida a la guanina. Pero la secuencia, ¿no?,
va a estar dada pues por el código genético. Entonces el código genético es el que va a dar las instrucciones si aquí tiene que ir una timina o si tiene que ir una citosina o si tiene que ir una adenina. Entonces la secuencia está programada y este programa lo da pues es el ADN. ¿Ya? ¿Qué funciones cumple el ADN? En primer lugar, es un almacenamiento de información. ¿De qué información? Pues de la información genética, ¿no? Entonces, el ADN es la molécula que va a codificar las instrucciones para crear un ser vivo casi igual a aquel que le da origen. Entonces, todas las células que forman a un organismo tienen la misma información genética. Entonces, por lo tanto, a través de esta cualidad se pueden hacer copias exactas de sí mismos. Y esta es una característica esencial del material genético y está en relación con la réplica o con la duplicación del ADN. Otra función del ADN es el de la codificación de las proteínas. Para la codificación de las proteínas tiene que seguir una secuencia, ¿no? Primero está la transcripción. Este es un proceso por el que transmite la información que contiene el ADN, le transmite su información al ARN. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? Este proceso se va a llevar a cabo por la ARN polimerasa, que es una enzima. Esta utiliza como molde una de las hebras, o sea, una de las cadenas del ADN. Y esta cadena que sirve de molde es denominada la hebra codificante. Ahora, durante el proceso de la transcripción, se va a reconocer un sitio específico de la molécula del ADN en la que se van a unir las enzimas para ir formando la cadena. Luego viene la etapa de la traducción. La traducción viene a ser el proceso por el que la información genética que está contenida en el ADN y que ya fue transcrita al ARN mensajero va a ser utilizada para la síntesis de las proteínas necesarias para que cumpla sus funciones ese ser vivo. Y este proceso ya no se lleva a cabo en el núcleo, sino que se lleva a cabo en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma de la célula. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos distinguir que el ARN se puede clasificar en 3 grupos. Vamos a tener el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia o transferente. Cada uno de ellos tiene una abreviatura y mucho en la literatura a veces los encontramos con esta abreviatura. Entonces, ARN M es el mensajero, M de mensajero, ¿no? Aquí ARN R de ribosómico, ARN T de transferente. Entonces, cada uno de ellos tiene una función específica en lo que es la producción de las proteínas. El mensajero copia la información del ADN nuclear y lo transporta hasta los ribosomas. El ribosómico se asocia a proteínas y forma los ribosomas, donde después se van a sintetizar las proteínas. Y el de transferencia se une a los aminoácidos
y los transporta hasta el ribosoma para formar a las proteínas, ¿no? Entonces, este se va a encargar de llevarle la materia prima al ribosoma para que éste pueda ensamblar, para que pueda formar proteínas. Entonces, así de manera sencilla se entiende mejor cuál es la función del ARN y que existen 3 ARN, cada uno de ellos tiene su función específica en la formación de las proteínas. Desde que el ADN, desde el núcleo, porque el ADN está en el núcleo, manda la orden para formar proteínas, ¿no? Entonces, para ello, pues hay un proceso, la secuencia que hemos visto anteriormente. ¿Qué diferencias básicas hay entre ADN y ARN? El ADN, como hemos visto, tiene una doble cadena. Esa doble cadena no es recta, como hemos visto en el esquema, sino que es una cadena helicoidal. Es decir, que va describiendo, va describiendo curvas, ¿no? En cambio, el ARN tiene una cadena simple. El ADN hemos visto que tiene como bases nitrogenadas la adenina, la timina, la guanina y la citosina. La diferencia con el ARN es que este tiene también adenina, tiene guanina, tiene citosina, pero en vez de la timina, tiene al uracilo. Esa es la diferencia en las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, es importante recordar esta diferencia. El ADN es una macromolécula, es una molécula de gran peso molecular. En cambio, el ARN es mucho más pequeña que el ADN. El ADN habíamos dicho que se encuentra en el núcleo y el ARN se va a encontrar generalmente en el citoplasma. El ADN constituye los genes, contiene el material genético, ¿no? Entonces, por ello se replica o se transcribe a ARN. En cambio, el ARN es una molécula que está involucrada o está encargada o que es responsable de la síntesis de las proteínas. Ok, hemos terminado entonces nuestra clase de hoy. Vamos a proceder entonces a pasar lista ahora, que ya están integrados todos los que han podido, ¿no?, ingresar a la clase de hoy. Aguilar. Presente. Aponte. Aramayo. Presente. Arancibia. Caucota. Condori. Crespo. Presente. Cuellar. Cuentas. Presente. Bien. Cuevas. Presente. Duarte. Durán. Durán, ¿está o no está? Por favor, no hagan bulla. Ya, Duarte presente. Esteves. Presente, licenciada. Flores. Presente, doctora.
Fujimoto, González Pérez, González Quemaya, Presente, doctora. ok, Guarúa, Condori, profe, dicen, estaba aquí, mi pantalla se bloqueó, por favor. Elizabeth Condori. ya, ok, Condori ya está. Presente, Jennifer, igual el mío se había cortado la señal, dicen. Jennifer, ¿qué? Aponte. Mercado. Ya, por favor, siempre van a tratar de darme su apellido porque es mucho más fácil de ubicarlos que por nombre, ¿ya? Aponte. Ok. Caucote igual presente, por favor, doctora. Ok, Caucota, presente. Continuamos entonces, nos quedamos en Guarúa. Pasamos a Guzmán. Ledesma. Presente, doctora. Ledesma, presente, doctora. Ya. Ledesma, presente entonces. Sí. Leigues. Presente. Piave. López. Luna. Presente. Luna Choque y Luna Zuna, ¿no? Sí. Los dos. Choque presente. Ya, los dos. Yo Luna. Por favor, estoy en Luna. Si hay Presente. alguien que está por delante de Luna, Doctora, yo dije presente y no me puse. Guzmán Noreli. Guzmán. Ya, está el. Ok. Malale. Martínez. Mejía. Presente, doctora. Presente, Mejía. doctora Mejía. Mendoza. Presente. Mendoza Fátima. Mendoza Guarachi. Moreno. Presente. Moreno segundo. Presente, doctora. Peña. Presente. Rafael. Presente. Rivera. Robles. Simones Solamayo. Rubí. Presente. Trujillo. Trujillo. Vargas. Presente, doctora. Yureidini. Presente, doctora. Centeno. Centeno. Ya. Murillo. Presente, doctora. Ya. Murillo, Murillo, a ver, usted todavía no me sale en el listado oficial, por eso le he agregado en mi lista si ya tiene asistencia desde el día que se comunicó conmigo, ¿ya? Le hago, Ya, doctora. recalco esto para que usted, ni bien pueda, ¿no? O sea, ni bien se pueda, ya en la universidad, pregunte en la coordinación por qué no figura todavía en la lista, ¿ya? De repente ya se va a actualizar en estos días. Usted me va a hacer recuerdo para preguntarme, ¿no? Si ya está en la lista. Bueno, Ya, doctora. entonces hemos terminado nuestra clase de hoy, que es ya nuestro cuarto tema. Tenemos ya solamente 2 temas para avanzar y ya estaríamos listos para dar nuestro procesual. De acuerdo a cómo se van dando las cosas en esta situación de receso que tenemos, ¿no? Entonces, si terminamos nosotros nuestras clases, nuestro avance, y todavía continuamos en esta situación y nos queda tiempo y todavía no estamos en fecha de parcial, obviamente que vamos a utilizar el tiempo para poder hacer pues una retroalimentación, hacer algunas revisiones de nuestros temas, ¿no? Pero por el momento estamos avanzando, ¿no?
no tan rápido tampoco, ¿no? Pero de todas maneras, teniendo en cuenta que tenemos que estar pues listos para nuestro parcial, ¿no? Ya. Entonces, de igual manera, quisiera yo llamar la atención de todos en lo siguiente. Veo que en el grupo, nuevamente, a veces para cada tema, vuelven a preguntar mapa conceptual, resumen. Yo creo que eso ya está claro, jóvenes, ¿no? Entonces voy a aprovechar este medio para poder decirles que todos los temas que avanzamos, ustedes tienen que hacer el respectivo resumen en su cuaderno, ¿ya? Como constancia de que estamos avanzando el tema. Y cada tema tiene una actividad, ¿no? Entonces, cuando yo les diga que no hay actividad, entonces obviamente no va a haber actividad, pero siempre va a haber resumen para todos los temas, por favor. Entonces, eso que quede claro y ya no vuelvan pues a confundir a los demás que ya tienen clara la cosa, ¿no? Vuelven a preguntar si va a haber resumen o si es mapa conceptual. Entonces, para todos los temas es un resumen, ¿no? Ese resumen tiene que estar obviamente con algunas ilustraciones. Las ilustraciones pueden ser dibujos, pueden ser imágenes impresas y gomadas, pegadas, ¿no? En donde ustedes crean conveniente, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Tampoco cuando ustedes hagan dibujos se les pide pues que sean unas obras de arte, ¿no? Son esquemas, son dibujos esquemáticos, ¿no? Entonces, dibujos sencillos, ¿no? Solamente como para que coadyuven al aprendizaje, a la retención de los contenidos, ¿no? Entonces, que quede claro, entonces, cada tema, por favor, tiene su resumen. El resumen no puede ser demasiado extenso. Ustedes tienen que resumir lo más importante, ¿no? Y obviamente hacer su ilustración para algunos puntos que ustedes creen convenientes, ¿no? Entonces, no es hacer una especie de un atlas, digamos, ¿no? Donde va a haber todo puras imágenes, puro, no, tampoco, ¿no? Entonces, todo tiene que ser equilibrado, ¿ya? Y obviamente que todo esto ustedes los van preparando, lo van a tener listo para cuando regresemos a clase. Si las cosas no, Dios no lo quiera, se empeoren, qué sé yo, ustedes van a enumerar todo su trabajo, el contenido de todo el temario y le toman fotos y lo van a convertir en un PDF y a ese PDF le van a colocar pues una carátula. Esa carátula tiene que estar su apellido, su nombre completo, el grupo. Entonces van a colocar grupo F cuando se trata de los resúmenes y de las actividades de teoría. Y van a colocar F1 o F2 o F3 según corresponda cuando se trate de laboratorio, ¿ya? Entonces ustedes lo escanean y lo convierten en PDF, ¿no? Y así me lo van a enviar a mi correo corporativo. Pero todavía no hay esa indicación por ahora. Eso hay que ir previniendo para el futuro si es que no nos incorporamos a las clases antes de que sea el primer parcial. Pero todavía tenemos tiempo hasta el 13 de abril que inician los parciales. Entonces, hagamos con bastante detenimiento, ¿no? Nuestros trabajos, ¿no? Entonces, de aquí ya no nos vamos a comunicar, al menos para la teoría, hasta la siguiente semana. Entonces, tienen todo este tiempo para ir poniendo al día sus resúmenes, sus actividades, ¿ya? Para el día de hoy, la actividad va a ser sencilla. Solamente vamos a buscar los conceptos de célula procariota, célula eucariota, de lo que significa heterótrofo y lo que significa autótrofo.
Son solamente 4 definiciones que vamos a complementar para este tema, ¿ya? Eso sería todo entonces. De todas maneras, voy a, en vista de que muchos de sus compañeros, algunos manifiestan que tienen dificultades para ingresar, voy a colocar el tema de igual manera como lo he venido haciendo en el WhatsApp, ¿ya? Por favor, entonces, atentos siempre a los mensajes en el WhatsApp, porque es la forma más rápida de comunicarnos, ¿ok? Cualquier indicación va a estar en el WhatsApp primero y luego ya después nos vamos encontrando nuevamente por las clases virtuales. ¿Alguna duda, jóvenes? La compañera Rosemary ha intentado entrar a las clases virtuales, pero no puede. Lo mismo le sucede con otras materias. Le sale error. ¿Quién es Rosemary? Siempre les digo que me digan su apellido. Arancibia. Arancibia. Ya, por hoy les voy a colocar el presente, a ver. ¿Pero ayer pudo ingresar? Sí, tiene problemas para entrar, le dicen, me manda captura, ella no puede ingresar. Yo le mando el link y tampoco. A ver, hay alguien que me pregunta aquí si es continuación del tema, Elizabeth Condori. Sí, el trabajo que nos dio ahorita, eucariotas, procariotas, eso quiero preguntarle si es un trabajo práctico o es continuación del tema para ir, o sea, haciendo A ver, por favor. Estoy diciendo que el tema es el que hemos desarrollado ahorita por las diapositivas y es composición química de la vida. La actividad de este tema es que ustedes busquen las definiciones de esos 3 conceptos que les he dicho. Eso es todo. O sea, lo que tienen que entender es que cada tema tiene su actividad. Cuando yo les diga que este tema no tiene actividad, entonces no colocamos nada, pero cada tema hasta el día de hoy tiene su actividad. Y la actividad del tema de hoy es buscar las definiciones o los conceptos de lo que es célula procariota, célula eucariota, de lo que significa heterótrofo y qué significa autótrofo. Eso es todo, no es continuación del tema, no, es actividad del tema 4. ¿Ok? ¿Ahora se entendió? Sí, doctora. Ya, ok. Sí, ya lo entendí muy clarísimo. Gracias. Ya, listo, entonces. Robles, ¿qué le ha sucedido a Robles? Robles se... Ahora, ¿Sí? a mí se me cortó la llamada, a veces salió y no pude decir presente en el momento. Y volví a Bueno, entrar. pero ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Apellido. Tania Robles Díaz. Ya le acabo de leer su mensaje. Ya, gracias. Bueno, ok, entonces ya damos por concluida la clase porque estamos ya sobre la hora, ¿ya? Bueno, entonces nos estamos viendo la siguiente semana, nos estamos escuchando en realidad, bueno, ¿no? La siguiente semana por este medio y estén atentos pues al WhatsApp como siempre para cualquier aviso de emergencia, ¿ya? Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias, Alicia.